Ahora sí. Bueno, entonces les contaba que hay algo que se llama el algoritmo de verbos que vimos el año pasado, que pues al principio uno lo ve como que si es verdad o no es verdad, pero bueno, sí es aplicable, pero no para todas las preguntas. Yo les tengo aquí en este momento lo que va a ser el examen de la Contraloría General de la República que van a hacer realizar ahorita el 22 de este mes, o sea, en 13 días, ¿cierto? Van a hacer este examen. Y aquí la universidad nos emite la guía del usuario. Es donde la universidad dice ejemplos de preguntas, te vamos a hacer ese examen. Y hay unas preguntas que es de conocimiento orgánico y normativo de la entidad. Es ahí donde no tanto juega el algoritmo de verbos, porque ahí sí necesitas conocer lo que es la competencia esencial de la entidad pública. En este caso, si fuera el SENA, es lo mismo. Necesitas conocer hasta dónde puede llegar el SENA y su competencia, ¿sí? Es decir, que el SENA de pronto no hace investigaciones con ciertos criterios, o si hace investigaciones, qué tipo de investigaciones hace el SENA. Eso es lo que hay que aprender a identificar, pero eso se conoce conociendo el decreto 429, creo que es, y la misma ley 119 que nos habla de las competencias de la entidad. Entonces ahí hay que hacer un repasito. Pues yo estuve manejando el decreto 429, creo que es, el de la estructura orgánica del SENA, el que reglamentó la estructura del SENA. El año pasado con el curso número 2 creo que estaba ahí la profesora María, creo que vimos esa parte. No sé si, bueno, la profe María tuvo algunas ocupaciones y no pudo asistir a algunas clases, pero podemos resumir eso de qué pueden hacer las regionales, qué pueden hacer los centros, esa partecita que es la competencia de la entidad y es este tipo de preguntas. Miren, por ejemplo, la delegación es una figura, esto es un principio constitucional también, delegación de funciones. Entonces hay desconcentración, ¿cierto? ¿Recuerdan esos principios? Desconcentración, hay delegación. ¿Qué es la delegación? Es cuando yo le puedo dar algunas facultades a alguien o a alguna dependencia, ¿cierto? Y está la descentralización, que es otro principio constitucional también. Entonces, si podemos identificar descentralización, es distinto a desconcentración y aquí a delegación. Esos tres son importantes empezarlos a manejar. Aquí lo que nos dice es que la delegación es una figura que contempla la Constitución y la ley, que consiste en transferir el ejercicio de funciones a los colaboradores con funciones afines o complementarias, ¿cierto? La legislación establece los requisitos y las pautas de los actos de delegación señalados claramente, cuáles funciones y facultades pueden delegarse a las que tienen prohibiciones para ello. En este sentido, es imperativo advertir que en el marco del régimen normativo de la Contraloría General de la República, el Contralor Fiscal, ya fiscal es fisco, es dinero, ¿cierto? Perdón, el control fiscal puede delegarse así como el procedente de delegación de, o sea, ¿qué otra función se podría delegar? Y aquí me dan cuatro alternativas. Este concurso va a manejar cuatro opciones, no tres como venían evaluando el año pasado. Y el enunciado es muy corto, mire, es un pequeño enunciado, no es un enunciado tan extenso, es más bien cortico. Y aquí, si yo empiezo a mirar algoritmo de verbos, pues me voy a corchar de cierta manera porque yo necesito saber exactamente qué competencia se puede delegar, según lo que me dice el enunciado. Entonces, las facultades de ejecución presupuestal del Contralor General en sus funcionarios del nivel directivo. El Contralor puede delegar estas funciones de ejecución presupuestal, sí o no. O sea, tengo que saberlo. Las funciones de expedición de todo tipo de reglamento de carácter general de la Contraloría. Las funciones que suponen las actuaciones
directas del Contralor General ante el Congreso de la República y las facultades nominadoras de declarar la insubsistencia de los empleados de carrera de la Contraloría. Si ustedes se dan cuenta aquí, pues aquí no hay mucho verbo que analizar, simplemente, o sea, yo tengo que saber qué es lo que puede y no puede delegar. Esto mismo podría pasar en las preguntas que estén relacionadas con el SENA. El SENA, el director del SENA puede o no puede investigar, puede o no puede sancionar, puede o no puede aprobar, puede o no. Esas competencias están en la ley 119 y en el decreto 429, creo que es el que reglamenta hasta dónde pueden llegar las regionales, los centros, talento humano, control interno. Profe Luis, es 249 de 2004. Es 249, bueno, lo tengo como cruzado. 249 del 2004. Ese decreto, entonces, hay que profundizar en él. Porque si nos sale una pregunta así, como esta, relacionada obviamente con el SENA, pues nos corchamos porque eso no lo hemos profundizado muy bien. Mm. A los que llevan 17, 15, 12 años en el SENA, pues lo harán por su experiencia, por su, ¿cierto? Como su dinámica en la entidad, pero la idea no es como adivinar, sino tenerla bien clara. Bueno, este es un tipo de pregunta. Ahora viene el otro tipo de pregunta bueno, aquí la respuesta es la A, ¿cierto? ¿Cuál es? Dice, las facultades de ejecución presupuestal del Contralor General en sus funciones del nivel directivo. Eso es lo que puede delegar el Contralor. Esa es la respuesta correcta. Pero vamos a mirar el otro tipo de pregunta. El otro tipo de pregunta sí es razonamiento analítico y aquí sí puedo jugar con el tema de los verbos, que es la parte interesante que a mí me parece. Mire, ejemplo de preguntas, competencias específicas. Derecho de petición. El nivel de dificultad se supone es alto, pero en realidad yo no lo veo tan... O sea, si esto es alto, yo no lo veo... Aquí lo voy a dejar para que ustedes lo resuelvan ahí internamente, pero yo no lo veo complicado. Pues, dice, un ciudadano se acerca a la entidad solicitando información sobre una sanción administrativa que se le impuso. Dado que la sanción representa una afectación a su patrimonio y que no tiene claras las implicaciones de la misma, entrega al funcionario que lo atiende su nombre completo, su identificación y la dirección de su residencia y le indica que no sabe leer ni escribir. Ante esta situación, el funcionario debe. ¿Qué se debe hacer acá? Aquí viene el tema de los verbos. Escuchar el requerimiento del ciudadano y abstenerse de admitirlo. Esta palabra, abstenerse, ustedes ya saben, es una palabra dentro de las opciones de respuesta que cuando sale automáticamente ya es incorrecta. O sea, el funcionario no se puede abstener de ayudar o de cumplir con sus funciones a menos de que el abstenerse esté antes de una situación que lo vaya, o sea, de algo ilegal, por ejemplo. Entonces ahí sí aplicaría. El otro, negar el recibo de la solicitud hasta, o sea, negar al ciudadano, eh, digamos, el desarrollo de poderle satisfacer la necesidad que tiene. Tampoco podría ser aplicable. Indicar al ciudadano que debe presentar el requerimiento ante otra entidad también es como enviarlo de un lado para otro. Esta automáticamente también. Lo que es negar eh, que el ciudadano tenga que ir a otra entidad. eh, Aquí, por ejemplo, que la entidad está impedida. O sea, está bloqueando automáticamente el servicio al ciudadano. Y la última, recibir la petición de manera verbal, ¿ok? Expedir una constancia escrita. Entonces es el procedimiento administrativo más adecuado que va a garantizar el cumplimiento de principios constitucionales y que va a garantizar la satisfacción del ciudadano. Esta sería la respuesta a la D. Y acá pues nos dan como también esa retroalimentación. En cuanto a lo funcional,
si en el área de atención al ciudadano, protocolos de atención al ciudadano que involucran incluso Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1755, que es para los derechos de petición, respuestas y eso, esa está fácil. Y lo que es preguntas de competencias comportamentales, aquí es aprendizaje continuo. ¿Qué debes hacer como funcionario en el marco de un cambio normativo o algo así? Recientemente se implementaron nuevos lineamientos para la elaboración de informes técnicos dentro de la entidad. Aunque no se ha realizado una capacitación formal, su, su superior le solicita elaborar un informe conforme a los nuevos lineamientos para una reunión con entes de control. Ante esta situación, usted espera a que le brinden la capacitación institucional, es descartado automáticamente, ¿cierto? El funcionario, cuando vimos competencia comportamental, recuerden que habían unas conductas asociadas y dentro de las conductas asociadas, el esperar es algo muy pasivo que no puede, pues, tolerar la administración. Lo otro es consultar por su propia cuenta la nueva normativa, identifica los cambios principales y adapta el informe lo mejor posible. Esta suena mejor. Y la última, estudia la información, hace los ajustes necesarios y comparte una guía breve. Esta palabra breve me dañó todo lo que ya habían construido al principio, porque iba bien, estudia la información, hace los ajustes necesarios y comparte una guía breve con sus compañeros para facilitar la implementación. ¿Cierto? La información pues no se debe compartir de manera a medias o resumida. Si es una normativa se debe abordar en su totalidad. Profe Diana. Luis, o sea que esa palabra, o sea, todo lo que resuma, lo que acorte tiempo en la pregunta, sí, así es, lo que tú dices, la palabra breve, o sea, donde la encontremos, eso es clave. Eso es un indicio. No quiere decir que, porque cada contexto es distinto, ¿cierto? Pero es un indicio para nosotros desconfiar de esa opción de respuesta, porque lo que se debe rescatar según el algoritmo de verbos y la analítica de datos que hicimos es que el procedimiento se debe respetar en cuanto a lo que es la administración. Y la administración puede ser engorrosa, la administración puede ser fastidiosa, pero es un seguimiento, un paso a paso que va a garantizar que posteriormente la entidad pública no sea sujeta a demandas. O sea, ¿qué entendí después de analizar todo esto de los verbos y todo eso? Eso me llevó a concluir que la entidad pública debe salvaguardar dos cosas. Primero, los principios constitucionales, es decir, lo que tenga que ver con el ser humano, su dignidad. Eso no es discutible ni está por encima de ningún peso que usted se pueda ahorrar. Primero es eso, la dignidad del ser humano, es la igualdad, eh, esos términos que son valóricos, esa parte. El ser humano es más importante primero que todo. Luego, el fisco, el dinero. Entonces, ¿qué pasa si un instructor dentro de su ejercicio le aparece un juicio situacional donde dice desarrollar los procedimientos para agilizar el cumplimiento de metas, realiza un procedimiento breve y tal cosa, o sea, lo hizo como a las carreras, lo hizo así muy rapidito, pero porque quería cumplir o quería ser eficiente, tener eficiencia. Pero por otro lado, pone en riesgo a la entidad pública porque al hacer un procedimiento simplemente por cumplir eficiencia, podría omitir de pronto algún paso, podría saltarse, ¿cierto? Algún procedimiento técnico y eso lo va a llevar, bueno, si bien es cierto, cumple con el objetivo en tiempo corto, pero lo va a llevar al futuro a una posible demanda, a un posible incumplimiento en una auditoría. Entonces tienes que pensar cuando tomas una decisión, no solamente en el presente, sino lo que va a pasar en el futuro.
Porque si en el futuro esa decisión que usted tomó puede llevar a la entidad a una posible demanda simplemente, o digamos, pañitos de agua tibia también en la toma de decisión. Se ahorró unos pesos ahora, se ahorró algún dinero porque el instructor ayudó a agilizar algo y bueno, eso ayudó a que la entidad se ahorrara un pesito ahorita. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Será que esa decisión que tomó va a aguantar el tiempo suficiente al cabo de un año o 2 años la entidad va a tener que volver a invertir porque simplemente esa decisión que se tomó era para cubrir la meta de momento? Y es ahí donde se cuida el bolsillo de la entidad pública. O si la decisión que usted toma lleva a la entidad a que la demanden porque hiciste algo ilegal o porque evitaste trazabilidad, entonces lo van a demandar. Y eso lleva a que la entidad tenga que pagar unas demandas, o sea, le tocan el bolsillo. Y cuando le tocan el bolsillo a la entidad es cuando se vuelve delicado. Entonces, cuando uno toma las decisiones en estos juicios situacionales, siempre debe pensar en eso. Y ahí es donde viene la conclusión, trazabilidad. Simplemente la trazabilidad hace parte también de la legalidad. La legalidad, que es el otro término también, o sea, van de la mano. ¿Cómo debo hacer un procedimiento legal si no tengo nada documentado? Tengo que tener documentado que me va a dar transparencia también. Legalidad, trazabilidad y la administración. La administración es procedimiento. Es que el reglamento del aprendiz dice que primero hay que notificar, que luego hay que, ¿cierto? O sea, ese paso a paso es el que se debe respetar. Así le tome a usted un poquito más de tiempo, pero usted está salvaguardando su carrera como funcionario público, evitando que a usted más adelante la demanden. Luego, pues pensar en la entidad pública, o si yo me resguardo, me blindo como funcionario público, estoy blindando también a la entidad, porque estoy haciendo el procedimiento del paso a paso, así se demore un poquito más. Entonces, uno empieza a leer todas esas opciones de respuesta y a identificar ese tipo de palabritas. Algo breve, ¿cierto? Resumido, esas palabras de una vez, va descartando esas opciones. Y eso es lo que en este momento pues estoy terminando de concluir de los ejercicios del año pasado para acá. Y es eso. De hecho, tengo aquí un ejercicio que está relacionado con el SENA, es relacionado con el SENA, es relacionado con mi PG. Estos son indicadores, ¿cierto? Son indicadores y las opciones de respuesta que tengo no son fáciles, no son nada fáciles. Por ejemplo, ajustar el plan operativo regional, incorporando análisis de indicadores responsables, acciones correctivas y seguimiento articulado. La otra, solicitar ampliación de plazos nacionales, conservando los esquemas actuales de ejecución y monitoreo vigente del proyecto. Esto, monitoreo vigente del proyecto, suena bien, suena administrativo, es lo que hay que hacer, suena correcto. Pero ¿dónde puedo descartar aquí? En conservar los esquemas actuales. Por ejemplo, para atender el comportamiento de los indicadores y el riesgo identificado, ya identificó un riesgo, el profesional debe, ¿cierto? Entonces, atender el comportamiento de los indicadores y atender el riesgo identificado. ¿Cómo atiendo yo si voy a conservar los esquemas actuales? O sea, aquí no tendría sentido, ya aquí es por lectura crítica. Cuando una decisión dentro de lo que es el sistema de calidad le dice a usted, no, mantener los lineamientos como están, automáticamente se descarta. ¿Por qué? Porque es que el sistema de calidad lo que busca es mejora continua y para eso está el sistema, para hacer cambios, ¿cierto? Entonces, cuando te dicen así, conservar el esquema actuales, pues no estás haciendo nada del sistema. Y la última dice priorizar el cumplimiento de metas anuales. Está poniendo por encima el cumplimiento de metas anuales, reforzando reportes consolidados y manteniendo la planeación regional establecida. O sea, vuelve y juega, mantiene lo mismo. Suenan bien, o sea, cuando usted lo lee, usted dice, pero esta suena bien, la otra suena bien y todas suenan bien, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la correcta?
es el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Ajustar el plan operativo porque se identificaron unos riesgos, entonces hay que hacer algo. Ajustar el plan operativo. Incorporar el análisis de indicadores, ¿cierto? Porque ese es el sustento de información que se ha recolectado. Responsables, análisis de indicadores, responsables, acciones correctivas y seguimientos articulados. Entonces, la palabra articulado, el seguimiento, las acciones correctivas, todo esto es procedimiento. Esto es lo que le llaman administración. Es un procedimiento, un paso a paso que se lee engorroso, se lee complicado, pero eso es lo que hay que hacer para salvaguardar nuestra hoja de vida y salvaguardar a la entidad de una auditoría posterior. Esto es, entonces, este es el análisis o lo que nosotros tenemos que llegar a identificar. Este tipo de opciones de respuesta, si ustedes se dan cuenta, terminan confundiendo a quien, bueno, puede conocer hasta incluso hasta el MIPG lo puede conocer, pero también conociendo el MIPG se puede enredar aquí. Pero aquí es donde viene la clave del algoritmo de voz que estamos estudiando. Debes garantizar trazabilidad, legalidad y administración. Cumple esas tres cosas y ya vas a tener más idea de cuál es la opción correcta. Otra, por ejemplo, esta otra dice, frente al aumento de los PQRSD relacionados con el proyecto, el profesional debe, o sea, hay unas quejas sobre el proyecto, ¿cierto? ¿Qué debe hacer? Centralizar las PQR en el área jurídica, evitando que afecte la ejecución del cronograma regional previsto. Suena bien. Dar respuesta oportuna a los PQR, aclarando que los ajustes operativos dependen de directrices del nivel nacional. Suena bien. Y la última, analizar los PQRS como insumo de mejora, articulándolas al seguimiento del proyecto y ajustando acciones. Suena bien. O sea, las tres suenan bien. ¿Cuál es la correcta? Esa es la gran pregunta que uno hace. ¿Cierto? ¿Cuál va a garantizar procedimiento, trazabilidad y legalidad? ¿Cuál de las tres? Entonces ahí cuando viene la duda, pero entonces todo es entrenamiento de preguntas. Vamos a mirar cuál me va a garantizar las tres. Y si usted se mete eso en su cabeza, muchas veces hasta ni tienes que leer el enunciado, solamente leyendo las opciones de respuesta podrías dar con cuál es la que me va a garantizar esas tres cosas, cuando es razonamiento analítico. ¿Sí me van cogiendo la idea, profes? Hola, hola, hola. Sí, Luis, te estamos poniendo manito arriba para no interrumpirte. Ah, no, bueno, pero yo amplío aquí que no había visto. Ah, ok, sí, 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 gracias, 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 perfecto. Entonces, miren, aquí la respuesta correcta, entonces, ¿cuál sería? Analizar los PQRSD como insumo de mejora, que es lo que se hace en un sistema, articulándolos al seguimiento del proyecto, que es el segundo paso, bien, y ajustando acciones. Eso es lo que hace una mejora continua de un proceso. Aunque dar respuesta oportuna a los PQRS es bien, o sea, es administrativo, esas son trampas lingüísticas, o sea, las cascaritas que llaman, aclarando que los ajustes operativos dependen de directrices del nivel nacional. ¿Será que esto solamente depende de directrices del nivel nacional? Algunos ajustes operativos, ¿será? Centralizar los PQRs en el área jurídica, como, o sea, que tiene que ver jurídica con PQRS, ¿cierto? Entonces ahí hay pequeñas cascaritas, bobaditas, que uno dice, hombre, no, esa no es la respuesta correcta por esto y esto y esto. Entonces la C, la correcta, analizar los PQRs como insumo de mejora, es lo que hay que hacer en el sistema, articulándolos al seguimiento del proyecto y ajustando acciones. Pero si ustedes ven, las tres suenan bien. He llegado a perfeccionar el tipo de preguntas. Ustedes saben que esto ya lo estamos haciendo con IA. Eh, el el prompt que tenía lo he mejorado también porque le he puesto otros insumos y ahora le voy a poner estas, las de la Contraloría. Le voy a alimentar un poco más con esto
para que la misma analítica de datos termine ¿cómo es? De convencerse de lo que estamos haciendo está correcto. Pero mire, así tal cual es más o menos como pueden salir las preguntas que son, si usted, al principio veíamos preguntas como que la más larga era la correcta, en términos de visuales, ¿no? Uno veía, no, la respuesta más larga es como la correcta, pero en este momento no. En este momento podemos tener, mire, preguntas con la misma cantidad de palabras, entonces por ahí no vamos a identificar absolutamente nada. ¿Cómo lo vamos a identificar? Con lingüística, que es lo que estamos haciendo. Aquí dice, ante la presión por metas nacionales y el semáforo rojo en acompañamiento pedagógico, el profesional debe ejecutar actividades priorizando cobertura, señalando que el acompañamiento corresponde a los centros y líderes académicos, repriorizar acciones pedagógicas, ajustando cronogramas, fortaleciendo capacitación y mitigando riesgos identificados. Eso suena muy procedimental, ¿cierto? La primera, pues no tanto, ejecutar actividades priorizando la cobertura, señalando que el acompañamiento corresponde a los centros y a los líderes académicos. Si es verdad eso o no, ustedes conocerán un poquito mejor que eso. Y aquí mantener, claro que esto es una pregunta para un líder de bilingüismo, ¿no? Esto ya está personalizado. Esto no podría ser aplicable para los instructores. Sin embargo, pues ustedes en su conocimiento general pueden deducir también si esto es verdad o no es verdad la opción A. Y la última dice mantener la programación vigente. O sea, yo pienso que ya con esto en un sistema de calidad pues no estamos haciendo nada, porque ¿para qué mantener algo que no está funcionando? Si aquí nos están diciendo, ante la presión por metas nacionales y el semáforo en rojo, o sea, hay un no cumplimiento de metas, ¿cómo voy a mantener lo que está vigente? Incrementando la frecuencia de informes para evidenciar avances parciales del proyecto. Simplemente con informes no se va a cambiar el indicador de no cumplimiento. Entonces podría parecer que la B, entonces vamos a ver entre la A y la B cuál de las dos es la correcta. Entonces la B es la correcta, es la que garantiza el procedimiento. Repriorizar acciones pedagógicas, primordial. Luego ajustar cronogramas. Luego fortaleciendo capacitación y mitigando los riesgos, que es lo que se busca en el sistema. Ahí vamos mirando entonces. Acá hay otro ejercicio también y es lo mismo, o sea, todo es empezar a analizar eso mismo. Puede decir aquí lo que sea, el 35, el 80%, nos pegan una enredada, una confundida con porcentajes, con ideas. Aquí nos habla del promedio regional, luego nos habla que la desviación estándar, una cantidad de cosas, pero vamos a mirar los verbos correctos. A partir del análisis estadístico del indicador, la interpretación más adecuada para orientar decisiones es reconocer estabilidad del promedio regional con alta dispersión entre centros y priorizar intervención focalizada en los desempeños críticos. Considerar que el promedio regional refleja un desempeño general aceptable y mantener, ya, ¿sí ven? Mantener la estrategia vigente. Si es algo que no está funcionando, si es algo que vemos que, ¿para qué lo vamos a mantener, por ejemplo? Concluir que la variabilidad responde a acciones locales de cada centro y dejar la gestión del indicador a su autonomía operativa. O sea, no podemos dejar eso suelto tampoco. Entonces ya ahí como que vamos descartando. ¿Cuál podría ser? Podría ser la A. Sin embargo, vamos a terminar de comprobar aquí. Sí, exactamente, es la A. Reconocer estabilidad del promedio regional con alta dispersión, pero son pequeñas palabras. Mire, aquí dejar la gestión del indicador a su autonomía operativa, como si el SENA pudiera dejarle autonomía de, ¿cierto?
sí tienen cierta autonomía, pero hay unos lineamientos que normalmente, o la estandarización del SIGA no permite dejarle a cada quien que haga lo que quiera. Eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces, ese tipo de palabritas o expresiones es las que tenemos que aprender a identificar para de una vez decir descartada totalmente. Considerando la tendencia observada en los últimos 4 trimestres, la decisión más adecuada es mantener el esquema actual de seguimiento. Entonces, mantener, ¿para qué voy a mantener? Es lo mismo, ¿cierto? Incrementar la oferta formativa regional con el fin de evidenciar una mejora del promedio general del indicador y analizar factores pedagógicos operativos en centros con resultados extremos para identificar causas de la dispersión. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión acá? Casi que todas las opciones que hemos visto suenan como procedimentales, suenan como administrativas, pero ¿qué palabrita, qué pequeña palabra de una vez me ayuda a descartar? Esa es lo que, a ese nivel es que tenemos que empezar a llegar. Yo todavía no llego a 100% a ese nivel de poder, pero ahí ya estoy cogiendo, pero esto se logra es haciendo entrenamientos, haciendo preguntas, haciendo exámenes, haciendo simulacros. Ahí es cuando empezamos a identificar cada palabra. Entonces, si vemos la respuesta correcta es analizar factores pedagógicos y operativos en centros con resultados extremos para identificar causas de dispersión. Mantener el esquema, pues no. Incrementar la oferta, o sea, no con una decisión simplemente de incrementar la oferta, si no identificamos riesgos o situaciones que están llevando a la dispersión, pues no hacemos nada. Ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de la vida real. Yo trabajo con un profesor del SENA personalizado, ¿cierto? Entonces a veces me dice, Luis, lo que pasa es que tenemos una deserción alta, entonces yo tengo que cumplir un indicador de 1000 estudiantes virtuales en cursos, 1000. Claro que lo cumplen entre todos, a él le toca poner como una cuota, 100 estudiantes. Eh, pero cuando termina el curso hay una deserción muy alta, pero muy alta, pues no están haciendo nada, consiguiendo gente y gente y gente, si no logran identificar cuál es la causa de la deserción. ¿Es cierto? Porque, bueno, cumpliste el indicador inicialmente, el primer curso, pero una cosa es cumplir el indicador en el inicio, es decir, estudiantes matriculados versus estudiantes graduados o que finalizaron el curso exitosamente. Ese es el contraste. Y si hay una deserción muy alta, pues ahí hay un riesgo de deserción. ¿Cuál es el riesgo de deserción? Conectividad, de pronto puede ser en estrategias pedagógicas, didáctica del docente, o sea, una cantidad de cosas que pueden estar llevando a la deserción. Pero si yo digo, no, mantener como está, simplemente rebuscar más estudiantes para aumentar de 1000 ingresados a 1300 ingresados, porque yo sé que tengo una deserción de aproximadamente 300 o 400 estudiantes, entonces simplemente gestiono más. Esa sería la solución. La solución no es esa, la solución es identificar por qué razón se están desertando los estudiantes. O sea, en la práctica real viene siendo eso, en este tema de la calidad. Entonces, si ustedes se fijan, ahora, estas tan fáciles, o sea, entre comillas, porque cuando le agregas a esto código de procedimiento administrativo, ya es más complicado. Ejemplo, la profe Ruby que va para el área administrativa, si está aquí. ¿Sí? A ver si está todavía. Sí, sí, la profe, ella entonces va a tener una mezcla entre, ley 594, ley 1755, código de procedimiento administrativo. Ella tiene que poner sobre una mesa qué es más importante acá. ¿Cierto? Cumplir el procedimiento de las tablas de retención, las tablas de valoración o qué sé yo, o satisfacer la necesidad del ciudadano o tal cosa. O sea,
3 o 4 normas que va a tener sobre la mesa en la parte administrativa y se va a complicar porque el Código de Procedimiento Administrativo te llena de palabras técnicas bastante complicadas, o sea, complicadas para uno que no es abogado. Un abogado pues se desenvolvería bien. Entonces ya te van a hablar de la firmeza del acto administrativo, de la fuerza de ejecutoria del acto administrativo. Uno termina, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Más enredado que... Pero esas terminologías es la que hay que enriquecer dentro de los procesos de capacitación. Bueno, eso era como para hacer la introducción de que sí es muy pertinente lo que hicimos el año pasado con ustedes, porque básicamente esto surge es por ustedes mismos y que vamos por muy buen camino. Por eso les quería mostrar el examen que supuestamente va a ser la Contraloría, cómo lo van a evaluar y que podemos identificar pequeñas palabras, aquí pequeñas palabritas, de forma breve. Ese tipo de expresiones así le sacan a uno cuáles las respuestas que no son correctas. ¿Bien hasta ahí, grupo? ¿Vamos bien? Bueno, gracias. Eso, gracias, chicos. Ese grupo. Ahora, ¿qué vimos el año pasado? El año pasado desarrollamos Estado Social de Derecho. En Estado Social de Derecho, recuerden que vimos esa parte de principios constitucionales y es poder identificar lo que es valórico, que es más importante que la eficiencia. La eficiencia, recuerden que es lo que está sujeto al gasto público, al dinero, a los recursos y al tiempo. Pero hay cosas que son más importantes que eso, que es el ser humano. Eso lo vimos cuando vimos Estado Social de Derecho, vimos principios constitucionales, por qué Colombia es un Estado Social de Derecho, y ahí nos teníamos que remitir al artículo número 2 de la Constitución, que son los fines del Estado, fines del Estado colombiano. O sea, hasta para qué existe un marco normativo en Colombia, qué busca el Estado colombiano, fines del Estado. Esos primeros 10, 15 artículos son estructurales de la Constitución política. Entonces eso, desde que empieza, Colombia es un Estado social de derecho, y ahí vienen los principios, descentralizado, con autonomía de sus entes territoriales, hasta dónde llega la autonomía de sus entes territoriales. Nos dice unitario, entonces, ¿qué es unitario? Que se rige por un solo marco normativo. Y los fines del Estado, pues es garantizar la satisfacción de la sociedad. Yo lo estoy, no es textual, ¿no? Pero sí estoy como resumiendo qué significan los fines del Estado. El Estado colombiano lo que quiere es satisfacer la necesidad de sus habitantes, bajo bajo el respeto de la dignidad humana, bajo el respeto, ¿cierto? Primero el respeto, primero los valores fundamentales. Es cuando veíamos, recuerden, Estado Social de Derecho, veíamos también toda esa terminología. Y aquí, pues, es manejar concurrencia, ¿cierto? Concurrencia, descentralización, coordinación, estos son términos constitucionales. La concurrencia es que cada entidad pública tiene sus funciones o su competencia y que cada entidad en una situación puede abordar desde su competencia. Ejemplo, si el SENA se llega a presentar algo de interés para la fiscalía, pues la fiscalía puede entrar a investigar en el SENA. Si es de interés para la Contraloría, entonces la Contraloría también puede simultáneamente entrar a investigar. Entonces está la Fiscalía, está la Contraloría y está el SENA, todas tres, tratando de esclarecer una situación. Eso es concurrencia, cada quien hace lo que le corresponde, nadie se mete con las funciones del otro. Por eso es importante conocer la competencia de cada entidad. Si conocemos hasta dónde puede llegar el SENA, la tenemos clara y no nos vamos a descachar en ningún juicio situacional relacionado con eso. Eso es concurrencia. La coordinación hace parte de un proceso donde en planeación
La entidad se debe reunir con otras entidades públicas y coordinar. Hablemos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar adelante este proyecto? Eso es coordinación. Se podría confundir con concurrencia muchas veces, pero la concurrencia más bien es cuando ya ocurre una situación y donde todos tienen que entrar a investigar qué pasó, o sea, es el después de que algo, mientras que la coordinación es antes de que ocurra algo, pues sentémonos, planeemos. Entonces la coordinación es planeación, la concurrencia ya es como investigación y decisiones posteriores a algo que pasó. Entonces ahí es como podemos identificar concurrencia y coordinación. La descentralización es la autonomía que tienen el SENA, por ejemplo, que tiene facultades administrativas y fiscales, de que pueda resolver sus propios líos. La alcaldía en Montería no se va a meter con el centro regional, ¿cómo es? Con la regional o con los centros, no se va a meter a decirles, mire, ustedes deben hacer esto, o la Secretaría de Educación del municipio no va a ir allá al SENA porque no tiene nada que hacer allá, tiene una autonomía administrativa el SENA, a pesar de que funciona en el territorio. Lo que se hace es una coordinación, no peleamos, simplemente hablemos, coordinemos un proyecto y ejecutemos. Eso es lo que se hace. Entonces, esa autonomía tiene que ver con principios constitucionales también. Eh, y viene, aquí es donde viene la delegación y también la desconcentración. La delegación es que dentro de esas facultades que tiene el mismo director del SENA, por ejemplo, pueda delegarle algunas funciones porque él no alcanza a hacerlo todo, pero le puede delegar funciones a las regionales. Por ejemplo, lo del SIGA. Lo del SIGA está a nivel nacional y hay una oficina de control interno. Sin embargo, hay unas líneas de defensa que permiten delegarle algunas funciones a las regionales y algunas personas encargadas en las regionales de ser esa segunda línea de defensa. Las líneas de defensa del sistema de gestión de calidad. ¿Cuáles son esas líneas de defensa? Está la línea estratégica, que son las que toman decisiones, ¿no? Documentan y trasladan esas decisiones a todo el país, a toda la entidad SENA. Está la primera línea, que son todos los funcionarios públicos, todos, desde el celador hasta el director, a todos los funcionarios públicos, primera línea. ¿Esas líneas para qué sirven? Por eso se llaman líneas de defensa, para poder identificar riesgos, porque la clave del sistema es la identificación de los riesgos. Eso, cuando vemos todas las políticas y estudiamos bien el MIPG, nos damos cuenta que lo que buscamos es identificar riesgos, cosas que puedan alterar el buen funcionamiento de un proceso pedagógico, administrativo, operativo, cualquiera, o sea, cualquier acción que se haga en la entidad, es poder identificar si hacemos esto, ¿qué podría salir mal? No, mira, se puede presentar el riesgo, es tan importante que hace parte prácticamente de toda la planeación que se haga. De toda planeación el riesgo está ahí latente y es a donde le tenemos que apuntar. Por eso mantener la planeación como está es una opción incorrecta cuando hay un riesgo latente. Hay que atender el riesgo, corregir el riesgo para poder tener una mejora del proceso, si no, no se hace nada. Entonces, la primera línea es esa, la segunda línea son líneas de nivel gerencial, pero no de nivel estratégico, sino un nivel medio gerencial. Podrían ser los regionales, los directores regionales, un nivel medio y pueden tomar decisiones hasta cierto punto. Y está la tercera línea, que es el control interno del SENA a nivel nacional, que delega funciones a las regionales en materia de SIGA, materia de identificar riesgos, analizar y trasladar la información. Ahora, ellos no hacen cambios estructurales en el SIGA, simplemente tienen delegadas unas funciones, ¿cierto? Que de cierta manera es como especie de una desconcentración, también porque la desconcentración es como poner sucursales.
Es como yo tener una empresa principal, una sede principal y poner sucursales en varios barrios de la ciudad donde estoy. No puse, y allá las sucursales no toman decisiones, sino que todo lo informan al nivel central. Esa es la desconcentración. No es lo mismo descentralización. La descentralización ya tiene autonomía administrativa y fiscal para hacer sus propios o resolver sus propias situaciones. En cambio que la delegación es por darle funciones, pero también se podría alinear con la desconcentración en el sentido de que sí, ellos tienen allá, pueden solucionarle inconvenientes a los clientes en esos barrios, ejemplo, ¿cierto? Pueden solucionarle, pero no pueden tomar decisiones, sino dentro de un marco que ya está establecido, dentro de un marco, y no pueden llegar más lejos de las funciones que les hemos delegado allá. Esa es la desconcentración. Entonces, manejar esa terminología que viene desde lo constitucional. Y esos términos son aplicables no solamente para el concurso del SENA, sino también para el concurso de una alcaldía, de una gobernación, de la Contraloría, de cualquier entidad pública. Eso es lo bonito de esto, de estas bases estructurales que ustedes han venido estudiando, bases estructurales, digamos, lo más importante de una edificación. Ya lo que son paredes, ventanas, puertas, ya le corresponde de pronto a ver en el SENA, ver lo que es el modelo pedagógico, las didácticas, el currículo, entender ya lo que es la parte del SENA, puntualmente, su misionalidad. Si vas para la DIAN, entonces es conocer ya lo que es la parte de la misionalidad de la DIAN, el recaudo, los impuestos, el registro único tributario, en que esas son en esa entidad. En la alcaldía vendrían siendo otro conocimiento relacionado con el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, estas cosas que son puertas y ventanas, hablando pues como una analogía aquí. Pero lo estructural es esto que ya hemos empezado a revisar desde el año pasado. El régimen del servidor público. Acá en el régimen del servidor público hablamos de lo que era funcionario público, el servidor público. Hablamos de faltas graves, faltas leves, ¿cierto? Cómo es que un procedimiento puede pasar de lo administrativo a lo disciplinario, de lo disciplinario a lo penal. Eso en CEPACA, en el Código de Procedimiento Administrativo, hablamos también un poquito de eso, pero también en el régimen del servidor público. Quiénes son servidores, quiénes son funcionarios, quiénes son contratistas, quiénes son disciplinables por la ley 1952, que es el Código de Procedimiento, perdón, que es el Código Disciplinario General o Código General Disciplinario. Eso lo vimos acá en esta parte del régimen del servidor. Tenemos que hacer una serie en este caso sería como estructurar un simulacro para evaluar con el enfoque de instructor, ¿no? Evaluar estos términos, estos, personalizarlo, profe Diana. Luis, en la plataforma tuya, la de EduColombia, estos temas ya tienen allá los videos, como con la presentación que tú nos decías que ya tú tenías pues como algunos resúmenes ya montados en plataforma. Sí, sí, la gran mayoría ya están, la gran mayoría están y todavía sigo trabajando en contenido, sobre todo de esto, del Código de Procedimiento Administrativo, que terminó siendo extremadamente largo. El Código de Procedimiento es tan importante para el funcionario público, pero es extenso. Pero sí, la plataforma tiene más contenido actualizado porque yo no me he quedado quieto, yo sigo trabajando. Diciembre, pues descansé un poquitín ahí. Enero y febrero he estado trabajando, de hecho ya llevo un mes trabajando con un curso y he estado alimentando bastante. Lo que es, por ejemplo, eh, Ley 594, lo que es la parte de archivo, imagínense que tengo como 5 videos más hablando de solamente conceptos que se involucran con el manejo de archivos, solamente conceptos. La terminología, solamente en eso. Entonces ya tengo
como 5 horas de video más. Lo de, ¿qué otra cosa? He alimentado la parte de la estructura orgánica del SENA, también tengo contenido sobre eso. Entonces, claro que sí, tenemos información. ¿La sugerencia cuál es? Bueno, la sugerencia es que estamos haciendo breves resúmenes de esto para continuar avanzando, pero esto se corrobora con una evaluación, ¿no? Con simulacro, personalizado al instructor. ¿Cómo le podrían preguntar a usted este tema de Estado Social de Derecho y ahora combinarlos porque se trata de razonamiento analítico? ¿Cómo pueden estar revueltos todos estos temas para poder evaluar al instructor? Eh, ¿Qué más? El PEI, recuerden que ya lo vimos. El PEI hace parte de una política del modelo integrado de planeación y gestión, que es la formulación de los planes, es planeación estratégica. Entonces el PEI, porque hay diferentes tipos de planes, y todos estos planes luego terminamos fortaleciendo eh, fortaleciendo el conocimiento y nos dimos cuenta que tiene que ver con Naciones Unidas. O sea, imagínate que esto es tan grande y para entenderlo correctamente teníamos que irnos a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es Naciones Unidas. Y hay uno, esto terminé complementándolo con algo que se llama el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Ustedes tienen que manejar el DUA también. ¿Recuerdan qué es el DUA? O sea, más o menos en qué consiste el DUA. ¿Ustedes, profe, recuerdan eso? No, Luis, de nada. No, profe, no. Bueno, les voy aquí a hablar porque esto hace parte también de este resumen, del famoso DUA este. Y resulta de que, vamos a mirar, que aquí tengo es neuroeducación. Déjenme ver a partir de qué diapositiva es que. Aquí. Listo. Esto es DUA. DUA es Diseño Universal para el Aprendizaje. Y esto viene de las organizaciones de Naciones Unidas. ¿Quién audita o quién se encarga de vigilar o estar pendiente? La UNESCO. La UNESCO, bajo el objetivo número 4, porque son 17 objetivos de desarrollo sostenible a nivel global, a nivel mundial, el cuarto objetivo de desarrollo sostenible es educación de calidad. Educación de calidad. Pero ¿cómo se consigue la educación de calidad? Pues se crea el DUA, que el DUA nace de la arquitectura, ni siquiera es un concepto que nace de la educación, sino que es diseño universal, pero en arquitectura. O sea, era como unificar diseños estructurales a nivel pues mundial, ¿no? Y ese concepto se traslada luego a la educación y se crea el diseño universal para el aprendizaje. Y esto debe estar alineado con el PIAR, pero el PIAR es un decreto que es el 1421 del año 2017, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, no es aplicable como decreto directamente, o sea, no es un decreto que se enfoque a las universidades o a las instituciones como el SENA. Es decir, en el SENA no debería llamarse, entre comillas, PIAR, porque el decreto no menciona el SENA por ningún lado, sino que menciona instituciones preescolares, básica y media, ¿cierto? Como a los colegios y eso, el PIAR. Pero eso no quiere decir que las instituciones no estén obligadas a aplicar una especie de PIAR. Aquí la autonomía le da para que el SENA le ponga el nombre que quiera, pero la estructura del PIAR debe ser igual que el PIAR. ¿Sí me entiende? Así no se llame PIAR, se puede llamar, no sé, otro nombre que le quiera poner el SENA, cualquier sigla que se invente el SENA, pero en última la estructura o el contenido sí debe ser
como lo establece el PIA. ¿Que el PIA qué hace el PIA? Pues conocer al estudiante, su entorno, sus familiares, su diagnóstico clínico sí, su diagnóstico, cómo aprende el estudiante adecuadamente y cómo se pueden hacer adecuaciones para que el principio de inclusión, ¿cierto?, se dé en educación. Ahora, el DUA va más allá, porque el DUA quiere evitar discriminación y el PR, entre comillas, podría ser conducente a discriminación, en el sentido de que cuando usted hace que un estudiante le hace todo distinto, le hace una evaluación distinta, el estudiante puede sentirse excluido, raro, como que, cierto, como que va a estudiar a la institución educativa con pena porque a usted todos como que lo apartan, de pronto el profesor no puede tener, es una línea muy delgada y un tacto que debe tener el instructor o el docente, y es llegar al punto de no excluirlo, no hacerlo sentir como el diferente, el distinto, porque cuando llegas a ese punto de hacerlo sentir a esa persona como distinto, es cuando el principio de inclusión no se está dando, o sea, se sale del lineamiento de por qué se creó el PIA. El PIA simplemente es identificar la forma de aprendizaje del estudiante y poder, a su ritmo, poder hacerle algunos ajustes. Ahora, el ajuste no es solamente curricular, el ajuste es de infraestructura porque hay que entender que viene un estudiante en condición de discapacidad motora o motriz, no puede caminar, está en silla de ruedas, entonces hay que hacer unas rampas para que ese estudiante, o un ascensor para que ese estudiante pueda tener acceso al segundo, al tercero o cuarto piso de la universidad o de la sede. Ese ajuste razonable es todo, físico, pedagógico y demás. ¿Qué pasa con el DUA? El DUA lo que le dice es, profe, oiga, atentamente, usted va a evaluar a sus estudiantes, les va a enseñar algo primero, pero enséñelo no solamente teoría, es decir, de la manera tradicional, magistral, que el profe llega, empezó a hablar, hablar, una hora hablando, como estoy yo aquí, hable, y luego saquen una hoja, escriban primera pregunta, tal cosa. No, profe, enséñeles visual, entonces muéstreles videos. Profe, enséñeles escribiendo. Entonces, muchachos, redacten. Profe, enséñeles oral. Jóvenes, al frente, expongan. Profe, enséñeles trabajo en equipo. Entonces, hagan grupos, muchachos, Entonces, es enseñarles de distintas formas. Y aquí es cuando viene eso de eres kinestésico, eres visual, eres auditivo, porque hay estudiantes que aprenden de muchas formas. En ese sentido, el DUA le dice, tienes que enseñarle a los estudiantes de todas las formas posibles. Eso va a cerrar la brecha de la forma que haría el PR, era como simplemente al estudiante que no puede ver, le voy a poner una evaluación distinta solo a él. No es solo a él, es a todos. Entonces voy a ponerle un audio para todos. El estudiante que no puede ver, pero puede escuchar, está aprendiendo en su forma, pero todos también lo están haciendo, ¿cierto? No solamente es para ese joven, es para todos. Por eso tienes que enseñarle visual, auditivo y las otras formas que existan, ¿no? Ustedes de pronto conocerán un poco más de eso que yo, pero el DUA le dice eso, enséñeles de todas las formas posibles. Y el DUA también te dice, evalúalos de todas las formas posibles. Entonces evalúas al estudiante cuando se para al frente a exponer, evalúas al estudiante en un examen escrito, evalúas al estudiante en exposición, en trabajo en equipo, en diversas formas. Eso es el DUA. ¿Para qué? Para evitar esto que podría, esta línea tan delgada que podría estar incurriendo el mismo decreto 1417, que es que se malinterprete y el docente
haga sentir diferente al estudiante. Y ahí es cuando se habla incluso de una revictimización, porque bueno, de cierta manera ha sido víctima de bullying en su hogar, en su entorno social, y vienen a la institución educativa y nuevamente le siguen haciendo bullying porque es el chico distinto, el chico no sé qué. Entonces es una revictimización de cierta manera. Pues para evitar todos esos factores que son pedagógicos, pero que llegan incluso a instancias jurídicas, es más bien hacer el DUA. El DUA, entonces, es el diseño universal del aprendizaje, que se alinea con el PIAR, pero la línea es delgada, ¿no? Hay que entenderlo eso. Que el PIAR es para instituciones de preescolar en el marco normativo colombiano, preescolar, básica y media, y las universidades implementan DUA, autonomía universitaria. Entonces, el decreto 1417 no es directamente para universidades o instituciones como el SENA, pero sí deben hacer algo muy similar al PIAR para esos estudiantes que tienen algún diagnóstico. Entonces la universidad implementa DUA, es obligatorio DUA dentro de las políticas del Ministerio de Educación. El SENA debe implementar DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Esto se alinea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso el cuarto objetivo, que es educación de calidad. Bueno, esto ya simplemente es lo que les expliqué. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas en materia de educación, ciencia, cultura, se encarga de vigilar. Esto sale por allá en 1945. Tiene una repercusión, dice, estrecha con los lineamientos. Las políticas de educación en Colombia están estrechamente ligadas a esto. Entonces vemos que no es simplemente que se crean planes acá internamente, no, sino que tienen que ver con temas de nivel mundial. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, todo lo que dice la UNESCO, ¿no? El Ministerio de Educación estructura sus metas de cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia. Miren esta terminología que la maneja el SENA muy bien. Cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia, bajo los 4 pilares definidos por la UNESCO. ¿Cuáles son los 4 pilares que define la UNESCO? Aprender a conocer, o sea, fomentar el pensamiento crítico, aprender a hacer, que esas son competencias laborales y técnicas, aprender a vivir juntos, educación ciudadana y para la reconciliación, y aprender a ser, desarrollo socioemocional y autonomía. 4 pilares fundamentales que establece la UNESCO, no que se inventó Colombia, sino que Colombia se alinea con esto. Esta es la parte que no habíamos visto el año pasado, pero que hoy les traigo. Y seguramente si aparece otro concepto que yo considero que es importante para lo que ustedes van a hacer, deben conocerlo. Y es aplicable para cualquier institución educativa, privada o pública. Estos son lineamientos que vienen de todo el planeta y que se alinean con nuestros planes. Plan de desarrollo nacional que se alinea con esto, plan estratégico institucional, por eso fue que llegamos acá, porque estábamos mirando lo del PEI, que era el PEI, cómo se alinean todos sus planes para que ustedes desde el aula de clase, como instructores, pues puedan desarrollar bien sus tareas, ¿no? El DUA, Diseño Universal, es en esencia un modelo de enseñanza que busca que el aprendizaje sea accesible para todos los estudiantes, sin importar sus capacidades, estilos de aprendizaje o antecedentes. En lugar de diseñar una clase para el estudiante promedio y luego hacer ajustes para quienes tienen dificultades, el DUA propone diseñar las clases desde el principio pensando en la diversidad. ¿Ok? Usted plantea una clase con lo que yo le dije, vamos a enseñarle a todos, no solamente al chico con discapacidad y de cierta manera aislarlo, no se trata de eso. Eso es el DUA. Bueno, aquí hay una parte de conceptos donde tenemos que hablar de neurodivergentes y el otro concepto es
¿Qué son los neurodivergentes? Porque esto está relacionado con neurociencias, ¿no? O sea, el DUA tiene que ver con neurociencias también, y es cómo aprende el ser humano, cómo aprende el ser humano, y aquí me lleva a neurotípicos y neurodivergentes, cuando hablamos de lo cognitivo. El neurotípico se supone que es como si fueran conjuntos en matemáticas. ¿Se recuerdan cuando veían conjuntos en matemáticas? Entonces, estaba un conjunto que tiene la gran mayoría en este caso, de personas, ¿no? Entonces, en un conjunto está la mayor parte de personas que, entre comillas, se comportan de cierta manera similares, o su estructura cognitiva es muy similar. Ese es el neurotípico. Y el neurodivergente es un grupo más pequeño, por eso le llaman neurodivergente. Hay una diversidad ahí, de pronto, de personas en un conjunto más pequeño que su estructura cognitiva es distinta. Ahí encuentras el espectro autista. Entonces, en esos neurodivergentes hablan de ese espectro autista, está el Asperger, está una cantidad de condiciones cognitivas, entre comillas, más reducidas que el resto de personas, o el otro conjunto, el neurotípico. Y están el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿cierto? Que hay una mezcla, déficit de atención, pero también hiperactividad. Hay personas muy pasivas que están ahí, pero no, su mente no está ahí, está en otro lado. O sea, tiene un déficit de atención, no se concentra en lo que está explicando el profesor, de pronto se distrae fácilmente con otras cosas. Y está el hiperactivo, que es ese que está por un lado, por el otro, y también tiene un problema de aprendizaje. Y están los TEA, trastornos específicos del aprendizaje. Y en el trastorno específico del aprendizaje está el que tiene dislexia, el que tiene discalculia, estos que, o sea, la matemática les cuesta aprender, a leer les cuesta aprender, porque parece ser que su cerebro ve, en vez de números, o sea, no sé cómo ven ellos, pero les cuesta, en esencia les cuesta aprender las matemáticas y les cuesta aprender a leer. Esos le hablan de los TEA, trastornos específicos del aprendizaje, dislexia, discalculia, y no sé si se me escapa alguno otro. Eso hace parte de los neurodivergentes. Y el neurotípico se supone que es la mayoría de las personas que aprenden, entre comillas, de cierta manera tradicional. Ese concepto tenemos que interiorizarlo para poder hacer un buen ejercicio de la docencia, que la docencia es la práctica, ¿no? Que ustedes hacen ya cuando se paran frente a sus estudiantes, y es cómo vas a dirigir ese espacio, a liderar ese espacio de aprendizaje con ellos. Vamos a hacer trabajos grupales, vamos a hacer esto, y usted les va enseñando poco a poco. Eso también hace parte de esto del DUA. Ok, los tres pilares, dice el principio del DUA: múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión, múltiples formas de implicación. Eso es DUA. Ok, listo. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Esta partecita no es muy largo en realidad, ¿no? Es tal vez un resumen corto, pues no es una charla muy difícil de pronto de digerir. A este régimen le falta una tilde, me parece, ¿cierto? Por eso me aparece aquí. Ay, ¿qué hice? Listo. Ok. Esto en lo de los planes. Entonces el plan se alinea con eso. Objetivos de desarrollo sostenible, y se estructuran los planes a nivel institucional. Cómo tenemos el impacto, cómo ustedes de cierta manera ven reflejados cambios, pero que vienen del nivel estratégico y tienen un propósito. Eso del PEI está sujeto también al MIPG. ¿Por qué razón? Porque en el PEI se crean los objetivos estratégicos,
Y esos objetivos estratégicos en realidad son una política, que es la política de direccionamiento estratégico, es una dimensión, direccionamiento estratégico del MIPG, pero que también tiene una política. Es poder direccionar estratégicamente a la entidad, y para poder hacer direccionamiento se direcciona con políticas y se direcciona con objetivos estratégicos. Y esto a su vez es gestión por procesos. Y la gestión por procesos es poder identificar primero que es un proceso, obviamente, ¿no? Y cómo cada proceso se debe articular o deben trabajar de la mano, o sea, el proceso de formación profesional, lo que ustedes hacen, y dentro de ese proceso, ¿quiénes hacen parte de ese proceso? Los instructores, los coordinadores, los no sé qué, bueno, una cantidad de grupo interdisciplinario y de cargos dentro de la entidad que son pequeños procesos que no trabajan solos. Usted no le dicen, profe, vaya de esta clase, usted va a ir por su lado y no debe, o sea, como una isla aparte, no. Usted tiene que darle resultados alineados con algo a alguien. A su vez, su compañero hace lo mismo y todo se va engranando, se va articulando. Eso es entender la gestión por procesos y que usted cumple unos pequeños objetivos. Usted le dan unos objetivos. Sus objetivos, si usted los cumple, ayuda a cumplir los objetivos del coordinador. El coordinador cumple sus objetivos, que es liderarlos a ustedes, los instructores. Es como una pirámide que la secuencia de cumplimiento de objetivos pequeños va a ayudar cada vez a cumplir objetivos más grandes. Y esos objetivos más grandes se alinean con los objetivos estratégicos. Esa es la alineación. Al cumplir los objetivos estratégicos, estos objetivos estratégicos están ayudando a cumplir una política institucional que a su vez cumple una política nacional o ayuda a cumplir una política nacional. Ahora, hay algo interesante y es que tenemos que hacer resumen y es del SIGA. Resulta de que el SIGA tiene el subsistema, ¿no? Los subsistemas. Voy a resumir, ya ahorita que sí tengo toda la información en mi cabeza de una manera más holística, y es que el SENA, antes de que saliera el MIPG, el SENA se puso la 10 y dijo, vamos a hacer calidad dentro de todo lo que hacemos, porque es lo que nos va a garantizar el éxito institucional y que seamos lo que en esencia representa a la entidad más querida por todos los colombianos. ¿Cómo logramos o mantenemos eso? Brindando calidad. Entonces el SENA empieza a contratar unas entidades externas, como lo es Icontec, para estandarizar procesos. La estandarización de procesos lo que busca es la reducción de la reducción de los reprocesos, o sea, cosas que se repiten innecesariamente, o la duplicidad, cosas que se están haciendo dos veces al mismo tiempo. Eso es lo que busca la estandarización y la gestión por procesos. O sea, que usted como instructor no haga lo mismo que está haciendo, o sea, esa es una duplicidad de algo. O un reproceso, algo se hizo ahorita y mañana se repitió algo, es un reproceso. Eso es lo que quiere la estandarización para ser más eficientes, porque ahí el concepto de eficiencia sí llega, inversión y tiempo. O sea, al reducir eso se supone estamos logrando efectividad también, porque se cumplen objetivos y es lo que se busca para la satisfacción de las necesidades. Entonces el SIGA empezó calidad, luego medio ambiente, luego seguridad y salud en el trabajo, empezó a certificarse en las diferentes ISO y en algún momento dijo, oh, ok, ya tenemos varias ISO, vamos a llamar esto sistemas integrados. Entonces viene el concepto de sistemas integrados que nace externamente y el SENA lo adopta internamente, sistemas integrados. Luego, el acuerdo 004 del año 2021, no me acuerdo, 2020, 2021, el SIGA dice, después de que sale en el 2017 el MIPG,
un decreto donde obliga a todas las entidades de la rama ejecutiva del poder a implementar mi PG. Pero como el SENA ya tenía implementado sistemas de calidad que no son distintos a lo que el MIPG busca, porque el MIPG busca el cumplimiento de 19 políticas, que las 19 políticas en realidad se dan para que todo el marco normativo existente en la gestión pública se respete. Entonces, en gestión con valores para procesos le dice, aquí hay que revisar ley de transparencia y acceso a la información pública, ley de habeas data, respetar ley de norma de habeas data, contratación pública. Entonces, una cantidad de leyes que las políticas lo que hacen es eso, cumplamos estas leyes y estos decretos, articulemos el cumplimiento normativo a la entidad pública. Eso es el MIPG y sus 19 políticas. El SENA por estar implementado en el tema de los procesos, del respeto por la estandarización de cada cosa. Entonces se estandariza algo, pero esa estandarización debe respetar también las normas. El SENA ya venía avanzado en eso. Es como cuando llegó la pandemia, una analogía, ¿no? Cuando llegó, ejemplo, cuando llegó la pandemia, habían entidades como el SENA que ya tenían un software educativo, que ya tenían formas de clases virtuales. Entonces el SENA no sufrió mucho porque ya tenía algo. En cambio que hubo instituciones universitarias que tuvieron que empezar desde cero. Tuvieron que montar una estructura tecnológica donde no tenían, hacer inversiones exageradamente altas para poder garantizar que sus estudiantes no quedaran sin ver clases durante un semestre o 2 semestres, sino que continuaran. El SENA la tuvo suave. Lo mismo pasó con el MIPG. Cuando sale el MIPG, el SENA ya tiene un sistema integrado. Y simplemente el SENA internamente, por medio de un acto administrativo, dice, creémoslo oficialmente. Y sale un acuerdo, creo que es acuerdo o una resolución, no me acuerdo. No, es un acuerdo, acuerdo 04. Y dice, legalicemos el SIGA internamente. Y el SIGA tiene subsistemas. Los subsistemas son sistema de calidad, sistema ambiental, sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema del rendimiento de las energías, ¿cierto? Esos son los subsistemas, son 5 subsistemas que tienen. Y ahora, ¿cómo alineamos los subsistemas con las 19 políticas? Las 19 políticas simplemente son unas instrucciones claras para la entidad. El SIGA es la operacionalización, es decir, llevar a la práctica cómo vamos a cumplir o cómo logramos cumplir las 19 políticas. Sí, ya es la práctica. Entonces ustedes ven una plataforma que se llama, yo no me acuerdo cómo se llama, donde están todos los formatos. Formato para esto, formato para lo otro. Eso hace parte del SIGA también. Estandarización incluso de formatos. Estandarización de procedimientos, cómo se debe hacer un procedimiento de tal cosa. Todo está estandarizado. Esa estandarización, que es la ejecución, es la práctica, eso es SIGA, que a la hora de la verdad lo que busca el SIGA es el cumplimiento de las 19 políticas, pero tienen una promesa de valor. Cada subsistema tiene una promesa de valor, es decir, la promesa de valor es como si fuera a la hora de la verdad política, ¿no? Yo me comprometo a hacer esto, o sea, el subsistema, su promesa de valor es esta, garantizar que tal cosa, se compromete. Y hay una persona responsable de, digamos, de cada subsistema, por llamarlo, hay responsables para que eso no quede simplemente, no, el SENA es el que está comprometido y yo como funcionario no. No siempre deben haber responsables para que le den un seguimiento a eso. Eso es lo que busca, en resumen, el SIGA, operacionalización para el cumplimiento. Ahora, la promesa de valor de cada subsistema, porque eso es un documento también, no crean que eso está así nada más. Usted viene aquí y dice promesa de valor SENA, eso. Y le aparece la promesa, el documento del SENA, donde está la promesa de valor, la política
porque tiene políticas y tiene objetivos. Es amplio, o sea, es grande. Entender todo lo que es el SIGA es grande, pero no es complicado. Entonces hay una promesa de valor por cada subsistema. Ejemplo, entonces aquí tenemos calidad, promesa de valor, la prestación de servicios con pertinencia y calidad. Entonces, una promesa. Pero ¿cómo cumplimos esa promesa? Entonces, esa promesa tiene que tener una política de gestión de la calidad. La política es que el SENA, desde el sistema de gestión de calidad, promueve la prestación de servicios con alta pertinencia y calidad, promueve la mejora continua del sistema con herramientas que potencialicen la eficacia y la eficiencia de sus procesos en articulación con la promesa de valor del SIGA. Se compromete con, entonces aquí, ¿en qué se compromete? En fortalecer esto, en la implementación de lo otro, el desarrollo, y para poder cumplir eso, hay unos objetivos. Promover la implementación de los planes de mejora, promover la cultura del mejoramiento y promover la cultura del servicio. Hay unos objetivos que van a ayudar a cumplir una promesa, ¿cierto? Una política, y esa política ayudar a cumplir una promesa de valor. De esa manera, al cumplir estos aspectos, se cumplen también indirectamente las 19 políticas del MIPG, que ese es el ordenamiento jurídico colombiano al cual están obligados las entidades públicas, y hay algo que se llama el FURAC, y hay otra plataforma que ayuda a poder hacer seguimiento al cumplimiento de las 19 políticas a nivel nacional. El SENA tiene que reportar cómo van con sus cumplimientos de políticas. Y el Estado colombiano mide a las entidades públicas por medio del software. Y el software le va dando un análisis estadístico. Y por eso es que ustedes, como profesionales, tienen que saber estadística. La media, la mediana, la moda, eso, tienen que saber estadística. ¿Por qué? Porque todo en las entidades públicas se mide estadísticamente por medio del cumplimiento de indicadores, le va dando un cumplimiento de estos objetivos, y esto se va midiendo y se va arrojando en información estadística. Si vemos lo que es el DANE, lo que es la registraduría ayer, por ejemplo, en elecciones, todo es estadístico y te muestran información estadística, porque es más fácil para el ser humano poder interpretar el 80% que más bien interpretar 55.235.000 personas, tal cosa, más no sé cuántos números. Es más difícil números que porcentajes, más fácil poderlo interpretar. Esa información estadística, por eso les puede salir preguntas estadísticas, porque el nivel profesional debe saber para qué es la estadística y por qué se utiliza. Y es porque el mismo MIPG y el mismo SIGA implementan información estadística. Entonces vemos la importancia de este tema. Bueno, grupo 8:30, yo sé que tienen compromisos. Entonces dejamos el resumen inicial hasta acá para que vamos nuevamente retomando cositas antes de empezar a abordar ya lo que es la parte de agro. No sé si estuvo bien lo de hoy. Profe Díaz creo que se desconectó, me parece. Luis, sí, muy interesante, te agradezco mucho, pero sería bueno si de pronto tú pudieras, frente a los temas, de pronto cuando tú estás explicándolo, ¿te estás basando en alguna presentación o es solo memoria? Solo memoria. Ok, Ay, bendito. hacer como una ayuda, sí, un muñequito o algo Como una así. ayudita así sea chiquita. Sí, algo Ah, bueno, que nos quede un poquito más visual, entonces así sería pues muy chévere para recordarlo un poquito mejor, porque como es tan textual, sí, entonces me parecería chévere de esa manera. perfecto, eso va, listo, eso. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Gracias, profesora, usted también. Sí, Listo. profe, muchas gracias por el repaso del día de hoy, por